Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí hay una componente del Partido Socialista en el Obrero Español en el Ayuntamiento de Totana. Blasi, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes, Bartolo. Ostras, Nada, encantada. Ya no me acordaba de tu cara, tú. Fíjate, es que ha pasado un tiempo, casi un confinamiento. Sí, no, he estado en la confitería, como yo le llamo, y todo esto. Bueno, que gracias. ¿Lo veis desde el PSOE todo más tranquilo ya? ¿Todo va saliendo? Pues parece que bueno, que poco a poco pues la situación esta que hemos pasado, estamos todavía ya en la desescalada, en la tercera fase y eso, pues parece ser que ya se va moviendo un poco todo, se va moviendo la economía, se va moviendo los comercios, la hostelería, o sea, ya se ve como más vida, ¿no?, en la calle, ya por lo menos. No, a mí me llama la atención los españoles como somos, ¿no? Derrotistas y alegres a la vez. Pues estamos diciendo que la economía se va a hundir y hoy el presidente Lacroix ya está diciendo si la reactivación no hay un rebrote, bueno, esto lo subimos para arriba. Sí. Ostras, qué optimismo, qué alegría. A ver, yo pienso que, y esto es opinión mía, ¿no?, de que la economía, hombre, evidentemente un parón como ha habido, de parar literalmente la economía, pues que claro que afecta. Hay empresas que están afectadas y que les va a costar salir. En cuanto a la circulación del dinero, el dinero no desaparece un día para otro. O sea, el dinero sigue estando ahí. Entonces, pues, en el momento que se pierda, porque yo muchas veces creo que es el miedo. O sea, nos bombardean con tanto miedo, parece que bueno, que por supuesto que ha sido grave, que ha habido muchas personas que han fallecido y demás, que hay que ser prudentes, que tenemos que seguir siendo prudentes, pero que lo que es la economía se han puesto muchas medidas sobre la mesa para reactivar, para que ese flujo de dinero, ese flujo económico no cese y se siga moviendo. Sí, yo tengo un amigo que hablo mucho con él, se llama Pedro Sánchez. No es el presidente del gobierno, ¿no? El otro Pedro. Lo tuvimos aquí en alcalde en Totana. Sí. Y yo cuando leo esas cifras, Pedro, luego le pregunto, Pedro, 700.000 millones de euros. Dice, eso es mentira. Ese dinero físicamente no existe. Sí, lo que pasa que bueno, que liberan unas cantidades de dinero, como tú bien dices. Lo que pasa que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la mayor parte de ellos son avales que va a hacer o sea, del ICO, para destinar ese dinero a avalar a las empresas, para que los bancos pongan esa liquidez en movimiento y llegue a las empresas, a las familias que lo necesitan. Entonces, oye, igual que te digo eso porque hoy hay un tema de interés que te quiero preguntar, tú que entiendes más que yo de eso, que es el tema de lo que se aprobó el día pasado en el Congreso de los Diputados. Eso, un tema que algunos grupos políticos decían que era una limosna, otros decían que era un efecto de llamada. Sí, la paguita, en fin, sí, ya ha tenido muchos pero nombres. claro, que nadie ha sido capaz de levantar la mano y decir, yo voto en contra, como muchos han abstenido. ¿Qué es el ingreso mínimo vital? Pues ver, mira, explícame. te comento, el ingreso mínimo vital, bueno, que se aprobó, como bien has dicho, en el Congreso el día 10, por todos los partidos, con una mayoría bastante amplia, excepto Vox, que pues eso, como tú has dicho, se ve que no se atrevió a votar en contra. El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Lo de no contributiva significa, para que me entiendan las personas que nos están viendo, es que no es necesario que tú tengas ni que hayas cotizado ni que tengas X tiempo cotizado a la Seguridad Social, ¿vale? Directamente, o sea, si tú cumples unos requisitos, que ahora si quieres los comentamos, pues tú puedes acceder o sea, solicitarla y acceder al ingreso mínimo. Comentar también, por lo que tú dices, porque se ha hecho tanta demagogia con esto, que los niveles de pobreza en España duplican la media europea. O sea, que no estamos hablando de una cosa que de pronto se haya sacado el gobierno
Exactamente. Hay muchísimos países, casi una veintena de países europeos que tienen este ingreso mínimo vital. De hecho, el FMI y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cada año... FMI, eso que es el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Menos más que de vez en cuando me leo el espasacarte, el BOE. Muy bien. Pues cuando hacen las estadísticas cada año, siempre digamos que le dan el tirón de oreja a España, porque es uno de los países europeos ricos que menos ayudas concede a las personas con riesgo de pobreza o extrema pobreza. A nivel de los países europeos. Dicen que la van a rescatar. Estamos hablando de... Vamos a ver, el tema del rescate y todo esto que se está comentando ahora es por esta situación en concreto. Estamos hablando que hay países... pandémica. Exactamente. Esto, digamos que otros países europeos, como Italia, como Bélgica, Austria, o sea, hay muchos países que ya lo tienen. Luxemburgo, que tiene unas cantidades pues acorde al nivel de vida que hay ahí, que ya lo tenían anteriormente, y España era de los países europeos, digamos, que tienen una situación económica, pues eso, o sea, se supone que decente, pues que no tenían, de los que menos aportaban en eso. Entonces, bueno, el problema que ha tenido es por el tema de la redistribución de riqueza, que tanto hemos oído últimamente hablar, ¿no? Que tiene que haber una serie de impuestos que sean equitativos al nivel de ingresos que tenga cada uno, cada empresa, o sea, digamos, aportar cada uno en función de lo que tiene. Aquí, bueno, me había notado incluso porque el otro día, oyendo a la actriz Rosa María Sardá, que nos ha dejado estos días, en una entrevista que le hizo un medio de comunicación, ella decía que lo contrario a la pobreza no es la riqueza, que lo contrario a la pobreza es la justicia social, y esto es lo que se va a hacer con este ingreso mínimo. ¿Ah, sí? O sea, que realmente pues, que exista esa justicia, digamos, que sea justo lo que cada uno ingresa y que no se dejen a familias pues que lo están pasando mal, que no se le ofrezcan las mismas oportunidades. Ya, digo, sí, a ver, te voy a hacer una pregunta. Tú que perteneces a un grupo, ¿cómo se califica? ¿Progresista comunista o progresista? Sí, no sé qué? ¿Esto es una paga mínima o es una paga para hacer un efecto llamada? A ver, esto es una paga, yo te hago una pregunta es una prestación que viene a quedarse. O sea, de hecho, esta prestación fue uno de los pactos que hubo con el gobierno que hay a nivel nacional, de aprobar esto. Lo que pasa es que se ha adelantado por la situación, se ha adelantado para atender cuanto antes todas las familias y todas las personas que lo están pasando mal. Entonces, el importe oscila entre 462 euros, que es el mínimo vital para una persona, y llega hasta 1.015 euros, que es el máximo. Estos mínimos y estos máximos y estos baremos van a variar en función de la unidad familiar, de las personas que vivan, de si es una familia monoparental, si ha sido víctima de violencia de género. O sea, todos estos tramos entre los 462 y los 1.015 euros va a variar en función del número de hijos que tengas, de las personas dependientes que tengas, etcétera, ¿vale? Pero es una que viene para quedarse. Ya. Oye, y como esto viene para quedarse, yo te pregunto, ¿quién puede solicitar esto y cómo se puede hacer? Por ejemplo, yo puedo solicitarla, tú la puedes solicitar, ¿qué documentos tenemos que presentar? ¿Dónde lo tenemos que hacer presentar? Bueno, esto se solicita, como he dicho, de la Seguridad Social, o sea, hay que solicitarlo o a través de la página web de la Seguridad Social, con certificado electrónico, o personarse allí y pedir cita. Los requisitos, bueno, para acceder tienes que tener entre 35 y 65 años, o si es menor de 23 años, pero con cargas familiares, también se puede solicitar. Haber cumplido un año de residencia legal en España, haber solicitado previamente otras prestaciones y estar inscrito a servicio, o sea, ser demandante de empleo, digamos, estar apuntado al paro, como decimos aquí. Solicitarlo, pues como te he comentado eso, y luego lo que hacen es, digamos, hacer un test del patrimonio que tú tienes.
O sea, no sé, tampoco se lo van a dar a cualquiera. O sea, hacen un test, valoran el patrimonio que tú tienes en función de tu renta y todo eso, y estiman si te corresponde o no. Y una cosa importante también que quería resaltar, porque ha habido muchos comentarios sobre esto, es que imagínate que una persona trabaja, tiene un contrato laboral, pero trabaja 15 horas, por ejemplo, y sus ingresos no llegan a los 462 euros mínimos. Pues podría pedir esta prestación por la diferencia. No sé si me explico. Que garantizar que al mes esa persona, entre el contrato laboral que tenga y lo que le aporte la seguridad social, que como mínimo cobre los 462. Igual que si tiene una situación familiar, pues con hijos y demás, que el límite está en los 1.015, pues si tú cobras 500 euros por tu trabajo, pues tú puedes pedir, digamos, la diferencia. Entonces, para que yo vaya sentando, por si la pido. Sí. ¿No? Tú imagínate que, no sé, que yo, que tú, que el tío Pedro, que el tío Juan o que el Pepe está cobrando una paga, ¿no? Una paga de 400 o 500. ¿Este puede solicitarla también? ¿Es compatible o no es compatible? Sí, es compatible. Si se ha quedado en el paro, si se ha quedado en el paro también, si está claro, con un ERTE. Exacto. Si tú estás, por ejemplo, en el paro y tú estás cobrando 800 euros, tienes una unidad familiar que tienes 5 hijos, se supone que tus ingresos mínimos vitales serían los 1.015 euros, que es el máximo que establece. Si tú cobras 800, tú puedes solicitar el ingreso mínimo por la cantidad, ¿vale? Que sean de 800 a 1.500, la diferencia esa sí que puedes solicitarla, ¿vale? ¿Qué se pretende con esto? Pues que, bueno, que... ¿Cuál es el objetivo? Claro, al final es pues que se garantice, digamos que esto es poner una cantidad de dinero en circulación y salvar de todas a las personas vulnerables que hay. Ahora mismo, por decir algunas cifras, pues esta prestación en España llegaría a 850.000 hogares, que son 2,3 millones de personas. Y aquí en la región de Murcia se estima que serían unas 30.000 familias. En la región de Murcia, por ejemplo, con esas familias que se estiman que pueden solicitar esa ayuda, sería inyectar a la economía de la región 120.000 millones de euros al año. Eso es mover la economía. O sea, si realmente no es un gasto, como decimos, es una inversión. O sea, si tú tienes dinero para poder... Si tú tienes dinero para pues, poder ir a comprar al supermercado, para ir a la panadería, para comprarte los zapatos, para ir a comprarte ropa y demás, pues al final lo que estás moviendo es la economía. Entonces, exactamente. Entonces, pues lo que se intenta con eso es eso. Y luego, pues, llegará un momento cuando todo esto esté funcionando, que a lo mejor hay prestaciones que ahora mismo se están haciendo de servicios sociales que dejarán de hacerse una vez que las personas tienen su nivel mínimo de ingresos, pues habrá prestaciones que no sean necesarias hacerlas. ¿Y cómo se considera que una persona es vulnerable económicamente? Pues la renta. La renta, a ver los ingresos que tiene, con quién convive, con qué familiares convive, cuántas personas dependientes tiene a su cargo, y luego el patrimonio, ¿vale? Se le haría un test de patrimonio para ver qué bienes tiene. ¿Y esto hay que hacerlo por certificado electrónico? O sí, con una en principio se hará por certificado. O alguien me lo puede, si yo voy al ayuntamiento. Pues, sí, el ayuntamiento ha solicitado, se va a hacer como un convenio entre la Seguridad Social y los ayuntamientos para que se puedan tramitar también directamente de los ayuntamientos. Pero esto se puede solicitar ya a partir del día 15, a partir del lunes. Y bueno, en principio tiene que ser por la Seguridad Social. ¿Y se tiene que estar en la lista del paro para...? Sí, tiene que estar inscrito en el paro. Se tiene que estar para poder solicitarlo y después para poder cobrarlo. Exactamente. Bueno, pues entonces la recomendación es de que las personas que estén pensando solicitar esto, que se inscriban en la lista. Claro, normalmente una persona que está en situación vulnerable está inscrita al paro, o sea, normalmente está por la búsqueda de empleo. Es decir también que esta ayuda, digamos que también tiene, o sea, no es decir, venga, esto vale para todos.
se harán, digamos, si hay algún fraude o algo, pues evidentemente se suspenderá la ayuda y se pondrán las acciones que haya que poner. Que no es una cosa que digas tú, venga, aquí vamos a darlo a todo el mundo. Sí, que esto no es el maná del desierto. Blasi, déjame que vayamos un poco a hacer un receso de la entrevista y vuelvo contigo enseguida. Ustedes, no se me vayan, que volvemos en un Plis Plus. Ya estamos aquí de nuevo. Sigo contándole con la presencia de Blasi y sigo preguntando. Blasi, ¿esto me has dicho que es permanente o me has dicho que es una medida transitoria? Vamos, que esto es, como decía mi abuela, una paga para todos los siempre, o esto es una paga de manera intermitente. Vamos, ahora la pone, pero a lo mejor de aquí a 6 meses o aquí a un año puede desaparecer. A ver, esta prestación ha venido a quedarse. No es que sea una cosa excepcional, que se haya venido. Que esto es como el COVID. Sí, que no es una cosa que digamos que sea porque ahora por la situación que estamos viviendo, la crisis sanitaria y todo eso, sino que es una, como he comentado, es una de lo que llevaba el gobierno. Una de los condicionantes era aprobar esta medida y lo único que han hecho ha sido adelantarla por la situación que estamos. Pero en principio, vamos, este gobierno la mantendrá, como no sea que después piensen otra cosa. Me has dicho que si no es el ingreso mínimo vital algo similar hay en otros, creo que me has dicho 20 países europeos. Sí, esta medida se está haciendo, se está haciendo a nivel europeo entonces, pues, en otros países, lo que pasa es que va en función de la renta. O sea, en Polonia, por ejemplo, el mínimo vital está en 200 y en Luxemburgo en 2000. O sea, los tramos van en función del poder adquisitivo que tiene el país. Oye, yo recuerdo una frase que dijo el señor Casado hace muy pocos días. Esto es una medida que ya implantó el Partido Popular hace años. Y hubo otra frase de otro político de izquierdas que dijo, pero nunca la llevaron a efecto. ¿Por qué ahora se ha llevado a efecto un gobierno progresista sociocomunista? Pues por eso mismo, yo creo que es un gobierno progresista y la máxima de este gobierno es no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás empieza por ayudar a apoyar a las familias que lo están pasando mal, a las personas que lo están pasando mal, porque es lo que algunas veces he comentado así con amigos. O sea, la pobreza no se pega, pero se hereda. O sea, un niño de una familia que esté en una situación muy vulnerable no va a tener las mismas posibilidades de estudiar porque no hay dinero. Si es que cuando no hay dinero, al final tú no puedes pagarle a tu hijo una academia de inglés, ni puedes pagarle, voy a ir al fútbol, ni nada de eso. Entonces, al final esos niños, hay casos excepcionales, pero que al final eso se va generación tras generación llevando. Entonces... Oye, y esto me estoy pensando mientras que estás hablando, ¿no? Y esto no puede ser un balón de oxígeno para las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con eso que decimos? ¿Qué va a pasar con las rentas mínimas de las comunidades autónomas? ¿Van a desaparecer o se van a complementar o van a poder también recibir esto? Yo creo que son medidas que ahora mismo son complementarias. Y como te he comentado, llegará un momento que se irán retirando otras medidas que hay y se supone que se irá implantando el ingreso mínimo vital y se irán retirando pues eso, otras ayudas que ahora mismo hay establecidas una vez que se implante este ingreso. Y para el que te esté viendo y piense, ostras, tengo que ir a presentarlo, pero tengo un tiempo para presentarlo. ¿Hasta cuándo puedo presentar esto? La solicitud de la demanda del ingreso mínimo. Nada, a partir del lunes lo pueden solicitar. Sí, del día 15 lo pueden solicitar. Hay también en la página de la Seguridad Social, en la página web, está la información. Hay un teléfono que es gratuito, un 900, para poder llamar, incluso un simulador para ver si te pertenece o no, ¿vale? Y en el momento que
que estén esos convenios entre el ayuntamiento y la seguridad social, el ayuntamiento también lo gestionará. Pero no hay un plazo, o sea, tú puedes solicitar ahora mismo el ingreso mínimo porque es necesario, a lo mejor dentro de 6 meses encuentras trabajo y entonces no te hace falta. Pero pasando años y vuelves a necesitarlo, pues lo solicitas. O sea, esto va a ir en función, pues eso, o sea, de la situación en cada momento de cada persona. Y alguien que se pueda preguntar también, vamos a suponer, yo lo solicito el lunes, ¿cuándo empiezo a ver los cuartos? Pues eso dependerá Bueno, si de cómo lo vayas a gestionar. Si me viene aprobado. Claro, eso Si dependerá. no me viene aprobado, pues... Claro, me imagino que al principio pasará como con el tema de los ERTE, que al principio habrá tal saturación que llevarán retraso en hacer las gestiones, en hacer las comprobaciones y demás. Entonces tardará un poquito más, pero bueno, imagino que se pondrán los medios necesarios. Pero que si en caso de que me viniera aprobado, lo cobraría con efecto... Sí, es con carácter retroactivo, de hecho empezaría, o sea, si tú lo solicitas a partir del 15 o durante la semana que viene, el carácter retroactivo sería del 1 de junio, o sea, se cobraría el mes entero. Oye, voy a cambiar de esto porque yo ya esto... Vamos a cambiar de tema. Sí, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué pasa con el post? Que habéis sacado por ahí una nota de prensa hablando de 420.000 euros del ayuntamiento. Sí, pues nada, porque... Es que la he visto y no me da tiempo a leerla. No da tiempo a leerla, bien, pues yo te lo comento, así un poco el historial que lleva y lo que cómo ha transcurrido todo esto. Bueno, el POS, el Plan de Obras y Servicios, se saca para 2 años, se saca para 2020 y 2021, y es un dinero que da la comunidad autónoma a los ayuntamientos que tienen menos de 50.000 habitantes. ¿Vale? Entonces, exactamente. Entonces a Totana pues le corresponde aproximadamente pues eso, unos 420.000 euros. ¿Por año? Es para 2 años. Me caché la En más. 2020 y 2021. Vale. Entonces, 221.000. Exactamente, por año. 210.000. Pues nada, nosotros con el tema el alcalde Juan José Cánovas se pone en contacto con nuestra portavoz, le indica que está interesado en que el Partido Socialista, que nosotros presentemos los proyectos que creamos convenientes, que estamos interesados en que estemos ahí, en que quiere que el Partido Socialista que esté, que está muy interesado en incluirlo y demás. Pues nada, pues nosotros, como también fue como mucha premura de tiempo, porque creo que había que presentarlo el día 11 como mucho, el día 11 de junio, o sea, ayer, pues nada, que como tenemos la suerte de que nuestro compañero Víctor Balsa en la legislatura pasada estuvo en Obras y Servicios como concejal, pues él tiene proyectos hay proyectos que se quedaron hechos con su presupuesto y todo, simplemente pues para presentarlos. Como no había tiempo de redactar ni de ver presupuestos, pues nosotros de los proyectos que se quedaban, sí, presentamos pues el tema de terminar, de arreglar la Nacional 340. A su paso por Totana. Exactamente. Otra era, se arregló una parte de la Cañada Zamora, el tema de saneamiento y el asfaltado y todo eso, pues finalizar ese arreglo. Y luego el otro era hacer el estudio de la eficiencia energética del pabellón y cambiarlo pues para el tema del ahorro económico que suponga el tema de, pues eso, al tener otro tipo de iluminación más eficiente, pues el ahorro. Bueno, nosotros presentamos los proyectos. Y entonces pues el alcalde nos dice que bueno, que lo ha pasado al concejal, a Pedro José, concejal de Obras y Servicios, y que le dice el concejal que que vamos muy justos de tiempo, que no sé qué, que no da tiempo. Y luego el concejal, por otro lado, le dice a nuestro compañero Víctor que hay otras prioridades, que son las suyas, y que bueno, que como que meten las prioridades y demás. Entonces ni siquiera ni el concejal ni el alcalde se ponen de acuerdo. O sea, el alcalde nos dice que vamos fuera muy justos de tiempo, que no da tiempo a presentarlos, cuando son proyectos que están redactados, prácticamente no hay que hacerle nada, simplemente presentarlos. Sí. Exactamente. Y el concejal nos dice que hay otras prioridades y que los nuestros los dejaría como complementarios. ¿Complementarios qué es? Pues yo cojo mis 420, hago mis proyectos y si me sobra algo, entonces hago los tuyos. Vamos a ver, para que yo me entere, es así. Esto es más o menos que donde hay patrón no manda marinero. Pues sí, pues resumiendo a eso. Yo soy corto sí, no, si te ha quedado claro, el resumen es así. O sea, por un lado nos dice,
venga, que sí, que nos interesa, que queremos, que tal, que sí, digamos... Pero por lo menos ha cumplido, preguntándole a vosotros. Sí, pero bueno, ¿de qué le ha valido? ¿De qué no ha valido a nosotros? Pues nada, va corto de tiempo. No ha tenido... Pero sí que los proyectos estaban ahí. Bueno. Entonces, bueno, pues ya está, pues no ha tenido ahí entretenido y nada, pues la nota de la prensa es pues por eso, o sea, es que no entendemos muy bien, porque es que como es una detrás de otra, de decir sí, nosotros, la izquierda, el grupo socialista, es que tal, y luego pues esto es lo que pasa. Hombre, nosotros hacemos el trabajo, ahí lo tienes, y luego pues... Fastidia un poco, ¿no? Que te pongan el caramelo en la boca y cuando vaya... Nosotros, y yo que soy nueva en todo esto, yo la verdad que soy muy de conciliar, de ver las cosas positivas y decir, venga, pues, oye, qué bien, ¿no? Que podemos meter nuestros proyectos, que podemos, que cuentan con nosotros, pero cuando ves estas actitudes y no es la primera vez que nos pasa esto, pues nos quedamos un poco, pues, así. Como eres nueva y te gusta conciliar, tú como eres mujer, como eres trabajadora, como eres madre, ¿qué tal? ¿Cómo es esto del tema de la conciliación laboral? Pues la conciliación con esta situación complicada. Y bueno, y yo porque mis hijos ya son más mayores y como yo digo, se administran solos, ¿no? Sí. Pero es complicado nosotros escuchando a muchas mujeres, porque si algo ha tenido esta pandemia es que al final los sectores, por ejemplo, cajeras de supermercados, reponedoras, limpiadoras, sanitarios, hay muchas mujeres que han tenido que sí o sí ir a trabajar. Entonces, cuando tú tienes familia y te tienes que ir a trabajar y tú no puedes dejar a tu hijo porque no hay colegio, porque no hay guardería, porque no hay nada, ¿y cómo lo dejas con los abuelos? Si con lo que está cayendo, ¿cómo va a dejar al niño con los abuelos? ¿Cómo va a estar entrando y saliendo? Entonces, pues es muy complicado y al final, pues la situación de tener a tu hijo, de tener que conéctate a tal hora para hacer deberes porque le mandan del colegio, esto es muy complicado y lo que estamos viendo es que estamos ya en la tercera fase y tampoco se está haciendo nada. O sea, no vemos que, vale, los colegios no van a volver hasta septiembre, pero ¿qué pasa con las escuelas de verano? Es que no van a hacer nada para poder conciliar. Estamos trabajando. Yo, de hecho, no he dejado de trabajar. Estuve solamente 2 semanas que fue cuando se cortó todo, que era solamente el servicio esencial, huevo en la túnica. Solamente estuve teletrabajando en mi casa, que igual, o sea, teletrabajar y conciliar, pues al final esto es un embrama hoy que lo llevas todo, o sea, al final trabajas más estando en casa, con los hijos, con la casa, que si estás realmente en el lugar de trabajo. Entonces, estamos viendo eso, o sea, que estamos en junio, que no se ha planteado nada, que los niños están ya cansados de estar en casa y queda julio, queda agosto, hasta mediados de septiembre que vuelvan a empezar los colegios. Hombre, lo cierto es verdad que a partir del día 22 todo va a volver a la normalidad. No sé cómo será esa normalidad. Sí, estamos a 12 y yo no hemos visto todavía que se vaya a hacer algo. O sea, de hecho, en la escuela de verano, por ejemplo, del Poli, no se va a hacer. No sabemos si se van a hacer otras escuelas de verano. Al final, pues lo que te comento, o sea, es cuando tú tienes hijos y no tienes nada, en otras localidades tienen planteado abrir las guarderías, por lo menos, las guarderías, las escuelas infantiles, para poder dar el servicio ese, para poder conciliar. Es que al final, tú tienes, o sea, si estás trabajando obligatoriamente porque trabaja en algún trabajo estos que he comentado que han tenido que ser indispensables, pues fíjate, pero es que si no trabajas en un eso y te has metido un ERTE y de pronto te llama la empresa y no tienes con qué dejar a tu hijo, ¿cómo te vas a trabajar? ¿Qué haces? Es que este año lo vamos a tener un poco fastidioso, ¿no? No vamos a tener certamen de habaneras, no vamos a tener, así canta Totana, no vamos a tener certamen de bandas de música, todo esto. Pero no es porque no quiera el alcalde, no es porque no haya un duro, sino porque la situación así está, el COVID. Bueno, a ver, yo creo que hay que empezar a moverse ya. En otros sitios se están moviendo, por supuesto que no se puede hacer, hay que hacerlo respetando siempre las medidas de
de higiene, de distanciamiento y ser sobre todo responsable por ti y por los que tengas alrededor, pero hay que empezar a hacer cosas, hay que empezar a moverse. Bueno, pues Blasi, muchísimas gracias y sobre todo Nada, a ti. por decirle a informarle a las personas que pueden solicitar ese ingreso para obtener una paga con una serie de requisitos, estar en el paro, ser residente más de un año en España para las otras personas, y bueno, se valorará y después se le dará ese ingreso mínimo vital para evitar de tratar en la mayor medida de lo posible la pobreza. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti siempre, Bartolo. Venga, hasta la próxima. Y a todos ustedes, señoras y señores, hasta la próxima. Queden con Dios.